la persona del Espíritu Santo. Y hacemos énfasis ahí en la persona, porque al igual que Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo es una persona. Y al estudio del Espíritu Santo, de la persona del Espíritu Santo, se le conoce como neumatología. Neuma es espíritu y neumatología es estudio del espíritu. En este caso, en teología es del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. Ya vimos a Dios el Padre, ya vimos a Dios el Hijo y ahora estamos viendo a Dios el Espíritu Santo. Y aquí hay un texto muy importante porque es el texto que nos da un marco de referencia. Y quien está hablando acá es nada más y nada menos que la segunda persona de la Trinidad, refiriéndose a la primera persona de la Trinidad, Dios el Padre, acerca de la tercera persona de la Trinidad. Es un texto trinitario. Y dice, y yo le pediré al Padre y Él, el Padre, les dará otro consolador para que los acompañe siempre, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede aceptar, porque no lo ve ni lo conoce, pero ustedes sí lo conocen bien. Y ese punto es muy importante. Ustedes sí lo conocen. ¿De quién está hablando? Está hablando del otro consolador. Y él está diciendo, sí lo conocen, porque vive con ustedes y estará en ustedes. ¿Quién estaba con ellos en ese entonces, en ese momento? El que estaba con ellos era Jesús, Jesucristo, el Verbo hecho carne, el Mesías prometido. Y él está diciendo, vive con ustedes, pero estará en ustedes. Ese estará está en futuro. Y ese futuro somos nosotros, la época de la iglesia. Esta era de la iglesia que comenzó en Pentecostés. Entonces, lo que Cristo está diciendo acá es que Él, Jesús, iba a rogarle al Padre que enviara a otro. Pero esa palabra otro es muy importante que la veamos. Dijimos que es un texto claramente trinitario y esa palabra otro es clave. Es clave para la comprensión. Cuando no se analizan los detalles así, uno puede parar en interpretaciones que no son correctas. Quiero tomarme un momento para explicar. La palabra otro que está en este versículo no fue escrita en español. El texto original del Nuevo Testamento fue escrito en griego, solo como una muestra de la riqueza del idioma griego. Tenemos que saber que hay 9 palabras en griego, 9 palabras en griego que en español se traducen como simplemente una misma palabra, otro. Tendríamos que ver cuál de las 9 palabras en griego se usó para este versículo en particular. De esas 9 palabras, hay una, por ejemplo, que es heteros, que significa otro, pero de diferente clase o de diferente género. Esa palabra heteros, por ejemplo, no se usó en este texto. ¿Cuál se usó en este texto? De las 9 se usó la palabra alos, otro. Pero ese alos en griego significa otro de exactamente la misma clase o género. Otro de la misma clase, no otro de diferente clase. ¿Qué está diciendo Jesús? Yo soy el consolador. Yo estoy con ustedes. Pero yo ya me voy a ir y les conviene que me vaya. Eso dijo Jesús. Pero enviaré a otro de la misma clase que yo. Y nosotros sabemos perfectamente que Jesucristo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Los dos son lo mismo, no son el mismo, pero son lo mismo. Ambos son el único Dios verdadero. Y también Jesús confirma en este versículo acerca del Consolador, del Espíritu Santo que ha de venir, que va a ser como Él.
Eso lo que nos ayuda a nosotros es que al discernir la persona del Espíritu Santo, tenemos que pensar que esa persona, el Espíritu Santo, que ahora mora y vive en el corazón de todo salvo y no lo va a dejar porque va a estar con él para siempre, ese que mora en nuestro corazón es como Cristo. Hace las cosas que Cristo hizo. Se comporta como Cristo se comportó. Ama como Cristo amó. Cristo conocía las necesidades de sus discípulos, las conocía perfectamente bien, había vivido 3 años con ellos. Por eso ofreció interceder al Padre para que enviara a otro, para que continuara el acompañamiento de sus discípulos en todo lo que ellos iban a necesitar. Y Cristo sabía que lo que venía era difícil, era abrir el evangelio a toda criatura, a los gentiles, a los no judíos, a aquellos que tendrían un contexto acerca de las cosas de Dios, como los judíos, pero también a aquellos que no tendrían ningún contexto acerca de las cosas de Dios, o tendrían un contexto totalmente equivocado o pagano o politeísta de las cosas de Dios. También vendría persecuciones, vendría asolamiento de la iglesia, de los salvos, persecuciones graves. Y para todo eso necesitarían ánimo, necesitarían un acompañamiento. Otro como Cristo, pero ya no a la par de ellos, sino en ellos, morando en su corazón. Y solamente una persona puede hacer esa tarea, el Consolador. Por lo tanto, es un error no llamar al Espíritu Santo por lo que es. Muchos hablan del Espíritu como tan solo como una influencia, una fuerza, una energía, un poder. Y sí tiene esos atributos, pero no es eso. Porque una influencia, una fuerza, una energía o un poder es apersonal. No es una persona. Pero el Consolador es una persona. Desde Pentecostés, la iglesia cuenta con una grandiosa y bellísima bendición y un gran privilegio, la presencia permanente del Espíritu Santo que Cristo prometió. Y esa presencia, aún más allá, esa presencia en mi corazón, si yo ya he recibido a Cristo como mi Señor y Salvador. Eso era un misterio. Eso nadie en el Antiguo Testamento lo podría entender. ¿Cómo podría ser que Dios morara completamente en cada persona que le recibiera en su corazón y que Dios morara ahí permanentemente? Todos sabían en el Antiguo Testamento que Dios moraba en el lugar santísimo del templo o del tabernáculo, depende en qué momento del Antiguo Testamento estemos hablando. Pero que Dios morara en una persona permanentemente, eso era un misterio, eso era un privilegio para la iglesia, para nosotros, para los salvos de esta época. Y al observar lo que enseñan y practican las iglesias, y aquí estamos hablando de salvos, no estamos hablando de otros que no sean salvos, estamos hablando salvos, hijos de Dios, cuyos nombres están escritos en el libro de la vida, que han sido regenerados, que han sido transformados, que ahora son hijos de Dios, ya no solo creación de Dios. Estamos hablando de miembros del cuerpo de Cristo, de la esposa del Cordero. Pero al observar lo que se enseña y lo que se practica en las iglesias, se pueden ver claramente 3 posiciones respecto al Espíritu Santo. Y recalco, no se trata acá de juzgar, de señalar, de criticar, porque realmente lo que queremos es ser leales a la palabra de Dios y confrontar todo con la palabra de Dios, con los textos de la palabra de Dios, pero no interpretados como yo quiera interpretarlos, interpretados a la luz de la misma palabra de Dios, que sea la Biblia la que me explique los textos, que use los recursos que hay para ver cuáles son las palabras que realmente se usaron en el idioma original a la hora de discernir un texto.
Eso es bien importante, porque de esa manera, y tomando en cuenta el contexto de cuándo fue escrito, quién lo escribió, por qué escribió, a quiénes le escribió, qué estaba pasando, toda esa situación me ayuda a llegar a una interpretación correcta de cada texto. Y al llegar a una interpretación correcta de cada texto, estoy recibiendo lo que quien escribió quería dejar claro. Un misticismo desviado de la verdad y practicado en su gran mayoría por salvos. También vemos una enseñanza recta, pero fría y sin amor, practicada también por creyentes verdaderos. Y la tercera es una experiencia cristiana genuina, practicada también por creyentes verdaderos. Los tres con tres posiciones diferentes respecto al Espíritu Santo. Veamos la primera, un misticismo desviado de la verdad. Es una posición basada en sentimientos y emociones. Pero aquí hay un punto importante, es que muchas veces la autoridad ha dejado de ser la Biblia, la palabra de Dios, y se centra en el sentir de la persona o del líder que está al frente o que está a cargo o que está guiando. Y en mucho, esto es el resultado de o ignorar la verdad, que eso es muy peligroso cuando deliberadamente se decide ignorar la verdad para hacer algo diferente de la verdad. Eso está muy cerca de desviarse hacia una secta. Pero en muchos otros casos no es eso, sino es una interpretación incorrecta de la verdad, de la Biblia, de la palabra de Dios. Eso es lo que ocurre en la mayoría de los casos. Se toma un versículo, se saca de contexto, no se toma en cuenta el idioma original, no se toma en cuenta por qué fue escrito, el propósito, a quiénes fue escrito, qué estaba pasando. No se toma en cuenta que a veces hay figuras de lenguaje en la Biblia que deben ser analizadas como figuras de lenguaje. Muchos también son totalmente literales y deben ser tomados así. La interpretación incorrecta de la Biblia me puede llevar también a un misticismo desviado. La defensa de esa posición, lamentablemente, no es abierta a la discusión. La defensa de esa posición es dogmática la mayoría de las veces. Quien sigue esa posición no acepta reanálisis, no acepta, vayamos a la Biblia, veamos qué dice la Biblia. No admite duda. Muchas veces es dogmática. Y eso es lamentable, porque la única forma de salir de una desviación es regresar con humildad a la palabra de Dios y reestudiarla, reanalizarla, para tener una mejor interpretación y, como decíamos al principio, si es necesario, desaprender algo y volverlo a aprender correctamente. Dios no se molesta porque nosotros desaprendamos y reaprendamos si estamos reaprendiendo más apegado a su voluntad. No se molesta. Y Dios perdona si hemos practicado durante muchos años algo que no era apegado a la verdad, pero decidimos finalmente abandonarlo al verlo a la luz de la palabra de Dios. Dios perdona, Dios no se ofende por ese cambio. Y tampoco está en riesgo, si ya somos salvos, tampoco está en riesgo nuestra salvación. Nuestra salvación es segura, es totalmente segura, es confiable y Dios no cambia. Entonces no estamos hablando ni de salvación ni de ofensa a Dios. Estamos hablando de honestidad. Estamos hablando de lealtad. Muchos que practican este misticismo, ¿verdad?, acusan a los demás de ser fríos y muertos. Se apoyan, aunque fuera de contexto, en textos como este que vamos a ver ahorita. Este texto está en 2 Corintios y coincidentemente también fue escrito para la iglesia de Corinto, en capítulo 3, versículo 6, en la Nueva Versión Internacional. Él nos ha capacitado para ser servidores de un nuevo pacto. ¿A quiénes les está hablando ahí? A los creyentes de la era de la iglesia. ¿Cuál es ese nuevo pacto?
la ley que Cristo dejó. Los mandamientos, las enseñanzas, para ser servidores de un nuevo pacto. No el de la letra, sino el del espíritu. Porque la letra mata y el espíritu da vida. Y ese texto, sacado de contexto de lo que Pablo realmente quería decir, se usa para decir, ustedes que no creen lo que nosotros creemos acerca del Espíritu Santo, son seguidores de una letra muerta y fría. En cambio, nosotros somos seguidores de la vida. No es eso, no es eso. Aquí lo que está diciendo es, ¿a qué letra se refiere? A la ley de Moisés. Nosotros somos servidores de un nuevo pacto, ya no servimos a la ley de Moisés, sino a la ley del Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo, el Espíritu de Dios que ahora mora en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque la ley de Moisés condenaba. Por medio de la ley nunca nadie pudo llegar a ser salvo. Pero el Espíritu nos da vida eterna. Si es que el Espíritu mora en nosotros, como dice Pablo en Romanos, porque si el Espíritu no está en nosotros, nosotros no somos todavía de Él. No somos salvos. Eso está diciendo este texto. No está haciendo un contraste en los fríos y en los emotivos respecto a la práctica de la vida cristiana o de la práctica de los dones que el Espíritu Santo reparte a cada quien. Sin embargo, se usa mucho este texto. Yo lo quería sacar a colación porque vale la pena que a veces usamos textos como lemas casi de nuestra posición sin haberlos estudiado, sin haberlos analizado a fondo. Otra posición es una enseñanza recta, muy celosa, pero fría y sin amor. Una sana doctrina. Eso significa apegada a lo que enseña el Antiguo, el Nuevo Testamento, pero solamente está como un conocimiento intelectual. No hay un resultado espiritual. Y eso es un grave error, porque el Espíritu viene a morar en el corazón de aquel que ha creído en Cristo como su Salvador, pero los que hemos estudiado la Biblia y analizado, sabemos también que el Espíritu Santo puede estar en mí, pero yo le puedo impedir transformar mi vida. Si yo no le doy a Él el control de mi vida, el Espíritu Santo, a pesar de estar morando en mí, no va a lograr transformarme. ¿Por qué? Porque mi voluntad no se lo permite. Entonces, el conocimiento y una buena doctrina no es suficiente para estar dando fruto, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Todo eso son manifestaciones, las manifestaciones que Dios quiere del creyente, las manifestaciones del Espíritu que Dios espera del creyente. Pero un conocimiento intelectual me da la teoría, pero no me lleva a eso. ¿Qué me lleva a eso? Permitirle al Espíritu Santo. ¿Aceptan la Biblia como autoridad final? Perfecto, pero no la practican. No la practican. No evidencian la dirección del Espíritu Santo en su vida. Pregunta, ¿son salvos? Son salvos. Al igual que el grupo anterior, son salvos. Si han creído en Cristo como su Señor y Salvador, se han arrepentido de sus pecados y han reconocido que solamente la sangre de Cristo nos puede salvar, son salvos, pero sin fruto, sin evidencia. Son como fariseos. Muchos fariseos conocían perfectamente la palabra de Dios, discernían muy bien la doctrina, al grado que Jesús decía de ellos, miren, hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen, porque dicen y no hacen. ¿Qué son esos dos conceptos que está manejando Jesús en este texto? Tenían una buena ortodoxia, un buen análisis y una buena comprensión y una buena enseñanza del contenido de la palabra de Dios, pero no tenían una buena ortopraxis. No llevaban esa ortodoxia a la práctica.
ese conocimiento a la práctica. Y por lo tanto, era inútil. Su desempeño como hijos de Dios era inútil. Era inútil. Eso tenemos que tener cuidado y evitarlo. Son presa fácil, y esto es muy triste. Son presa fácil estos grupos que son de sana doctrina, pero recta, fría, sin amor, que juzgan, emiten muchos juicios de valor contra los demás. No se dan cuenta que ellos históricamente han sido presa fácil del misticismo por carecer de una vida cristiana plena y de una experiencia verdadera en relación al Espíritu Santo. Y también no se dan cuenta que históricamente, y eso se puede leer e investigar, históricamente la mayoría de grandes sectas han salido de congregaciones con un gran deseo de estudio bíblico, pero congregaciones frías y sin el fruto del Espíritu Santo. De ese caldo de cultivo han salido muchas de las sectas. ¿Por qué? Porque no se dieron cuenta que el líder, quien lideraba esos estudios bíblicos, se empezó a desviar de la verdad. Los empezó a llevar por caminos que ya no eran la verdad. Y ellos fueron más leales a este líder que a la palabra de Dios. Y se desviaron. O sea que la doctrina sana, pero fría y sin amor, también es un enorme riesgo. Tenemos que ser leales a la verdad. Y luego viene la experiencia cristiana genuina. Lo que los evangelios, lo que todo el resto del Nuevo Testamento nos invitan a tener en relación al Espíritu Santo, una experiencia cristiana genuina. En esa posición, Jesucristo es el único y suficiente Salvador. Y en eso casi no hay discusión con nadie. Jesucristo es el único y suficiente Salvador. La Biblia es la base objetiva, concreta y la autoridad final. Y ahí es donde empieza ya a haber un poco de conflicto. ¿Por qué? Porque muchas veces paramos defendiendo una declaración de fe, defendiendo una denominación, defendiendo una tradición, defendiendo lo que siempre he hecho de cierta manera, defendiendo lo que me enseñaron. Pero se nos olvida que más que defender todo eso, debemos defender la palabra de Dios. Y la Biblia debe ser nuestra base objetiva, concreta y la autoridad final. Y entonces la dirección del Espíritu Santo será el gozo supremo. Toda doctrina o enseñanza se examina a la luz de la Biblia. Cuando uno tiene una experiencia cristiana genuina, toda doctrina o toda enseñanza se confronta. Y uno tiene que estar constantemente desaprendiendo y reaprendiendo, desaprendiendo y reaprendiendo. ¿Por qué? Porque ese es el camino que Dios nos ha mostrado en el Nuevo Testamento para pasar de niño espiritual a maduro espiritual. No es pecado ser un niño espiritual. De hecho, es el primer paso que todos tenemos luego de creer en Cristo como nuestro Salvador. Nos volvemos niños espirituales, ávidos de conocer, ávidos de saber, ávidos de entender. Por eso es tan importante que a la par de un niño espiritual haya un creyente maduro que tenga una experiencia cristiana genuina. Todo lo que no se ajusta a la palabra de Dios se desecha. Porque cuando uno se da cuenta que lo que había estado practicando, lo que había estado creyendo como verdadero, resulta no ser verdadero, pero no porque alguien me lo dijo, porque la Biblia me lo aclara con la iluminación que me da el Espíritu Santo para comprenderla. Entonces se desecha. Si siempre lo hice así, no importa, se desecha. Si a mí me enseñaron así, no importa, se desecha. Si la denominación en la que estoy yo así lo enseña, pero yo me doy cuenta que no se apega a la palabra de Dios, se desecha. ¿Qué sucedía con los más nobles hermanos de la iglesia de Berea? Eso está en Hechos 17:11.
se revela ahí cómo Pablo, después de estar en Tesalónica, pasó a Berea, y los hermanos de Berea escuchaban, sabían quién era Pablo, sabían cómo predicaba, sabían la reputación de Pablo, y le escuchaban sus predicaciones, sus enseñanzas y todo, pero lo que hacían era juzgar las palabras, los conceptos y las enseñanzas de Pablo. Pero ¿en base a qué los juzgaban? No, es que aquí siempre lo hemos hecho así. No, lo juzgaban a la luz de las escrituras. Dice, ellos iban y escudriñaban en las escrituras a ver si lo que Pablo estaba enseñando era así o no era así. Eso es lealtad. Eso es lealtad. Eso no es rebelión ni rebeldía. Es lealtad a la palabra de Dios. Yo tengo el derecho, como hijo de Dios, como creyente verdadero, a filtrar todo lo que escucho, todo lo que leo, todo lo que veo. Antes de darle un espacio en mi corazón y en mi mente, tengo el derecho de filtrarlo a la luz de la palabra de Dios. Y estamos hablando específicamente de cosas que se hablan en el contexto cristiano, en el contexto de la palabra de Dios. El cristianismo se hace real y vivo en cada acto, en cada relación de la vida, y no solo dentro de las paredes de una iglesia local o de un ministerio. En una experiencia cristiana genuina, nosotros somos creyentes verdaderos 24 horas al día, todos los días del año, siempre, donde estemos. No solo el domingo o el día que nos reunimos o el día que nos conectamos, pues diríamos ahora, en esta nueva normalidad. No, siempre. Mis actos, mis palabras, mi conducta, mi testimonio, mi forma de hacer negocios, todo debe reflejar a Cristo. Hay consistencia entre lo que se enseña y lo que se practica. La ortodoxia y la ortopraxis van una a la par de la otra. Se modela, no solo se habla, se modela con mis acciones, con mi vida. Se predica, se corrige, se reprende y se anima con toda paciencia, con amor y sin dejar de enseñar nunca. Como Pablo le dijo a Timoteo. Justamente muy poco antes de morir Pablo, eso le recomendó a Timoteo. Nosotros tenemos un compromiso con la verdad. De ahí vemos que el verdadero amor a Dios no puede separarse de la doctrina bíblica. El amor a Dios no se separa de la doctrina. Cristo enseñó que el amor al Señor se evidencia guardando sus mandamientos. Pero, ¿cómo podemos guardar los mandamientos y enseñanzas de Cristo si no los conocemos? No podemos. Esta es una pregunta retórica. ¿Cómo podemos guardar lo que no conocemos? No se puede. No se puede. Pero sí sabemos dónde podemos conocerla. ¿Y cómo podemos conocerla? Escudriñando la palabra de Dios, abriendo las páginas de la Biblia. Así es como nosotros podemos enterarnos de cuál es la voluntad de Dios y así es como podemos llegar a la convicción de que tenemos que desaprender algo y reaprenderlo. El Espíritu Santo debe reinar y gobernar nuestras vidas. Los que no entienden en qué consiste el verdadero amor dicen equivocadamente que no importa lo que creamos o enseñemos, no importa, pues lo único importante es que nos amemos. Ese es un grave error. Hay cientos de versículos que contradicen esa posición. Y estamos hablando de Biblia. ¿Qué enseñó Cristo? Que la verdad y la doctrina no pueden ser sacrificadas en el altar del amor. Porque de tal manera amó que dio pasado a su Hijo unigénito. Lo dio. Ya vino para que todo aquel, y ahí ya entra la voluntad de la persona, todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero el que no cree en Él se va a perder y lo que va a tener es condenación eterna. ¿Cómo puede haber condenación eterna si Dios nos ama tanto? Aquí está. Aquí está. La verdad, la justicia, la rectitud de Dios
no se sacrifica en el altar del amor. El amor de Dios está disponible para toda la humanidad, pero tener los beneficios del amor de Dios no es algo incondicional. Y dice también en Juan 3:18, el que cree en él, esto lo podemos usar como para aclarar el que está arriba. El que cree en él no es condenado. Clarísimo. ¿Por qué? Porque creyó. El que cree en él no es condenado. Pero el que no cree ya está condenado. Entre el amor de Dios y la rectitud y la justicia de Dios no hay conflicto. ¿Por qué? Porque lo que está en medio es la voluntad humana y el hombre es un ser libre. Fue hecho a la imagen de Dios y dentro de esa imagen tiene voluntad. Por tanto, y este es el mandato para todos nosotros y es lo que practicamos. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré, Cristo lo está diciendo, estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Y ahora sabemos en qué forma está cumpliendo Él esto de estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. En la forma de el otro consolador que mora en nuestro corazón. Cristo, el Espíritu de Cristo, que es otro nombre del Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo mora en nuestro corazón y nos acompaña hasta el fin del mundo. Si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Este es otro texto que confronta amor con rectitud y verdad y lealtad a la verdad. Así que, ¿cómo sabemos si hemos llegado a conocer a Dios? Y todos estos son textos bíblicos, no estoy saliéndome a mi propia opinión. ¿Cómo sabemos si hemos llegado a conocer a Dios? Si obedecemos sus mandamientos. ¿Cómo vamos a obedecerlos? Y a sus mandamientos, escudriñándolos. El que afirma, lo conozco, pero no obedece sus mandamientos, es un mentiroso y no tiene la verdad. No tiene la verdad. En cambio, el amor de Dios se manifiesta plenamente en la vida del que obedece su palabra. La transformación, la manifestación evidente del Espíritu Santo en aquel creyente verdadero es que da el fruto del Espíritu. Eso es la evidencia, la manifestación más clara. El Espíritu está gobernando esa vida. De este modo sabemos que estamos unidos a Él. El que afirma que permanece en Él debe vivir su ortopraxis, debe ser como lo que Cristo vivió. Nosotros tenemos una lealtad incondicional, pero ¿a quién se la reservamos? A Dios y a su palabra. ¿Qué quiere decir una lealtad incondicional? Que no cuestionamos a Dios y no cuestionamos la veracidad de la palabra de Dios. Pero por otro lado, debemos tener una lealtad, pero esa otra debe ser condicional. Y es lo único que nos va a salvar cuando alguien nos quiera desviar y llevar por un camino que ya es un camino sectario, separado de la verdad. Una lealtad condicional. ¿A quiénes aplicamos esa lealtad condicional? ¿A otros seres humanos? Líderes, maestros, pastores, evangelistas, misioneros. También una lealtad condicional hacia las denominaciones, hacia las congregaciones, hacia las organizaciones. ¿Por qué es condicional? ¿Cuál es la condición que yo le estoy poniendo a todos estos grupos y personas para servir con ánimo, con gozo, con toda mi energía, con todas mis capacidades, aunando esfuerzos, colaborando? ¿Cuál es el requisito que se le debe poner para ser leales a ellos? Que ellos sean leales primero a Jesucristo. Si perdieron el norte, si dejaron de ser leales a Jesucristo, yo no tengo ninguna obligación y no me tengo que sentir mal en absoluto, porque no estoy haciendo nada malo, de dejar de asistir, dejar de seguir, dejar de obedecer, dejar de acatar.
No me debo sentir mal, porque ellos fallaron primero, incumpliendo ser leales a Cristo, de su palabra. Ese es el tipo de manejo de lealtad que uno debe tener. Es una lealtad racional, bien clara. El orden de prioridades bien establecido. Entonces, así no hay preocupación. Yo no defiendo más a una denominación que a la palabra de Dios, de ninguna manera, ni a ninguna congregación, ni a ninguna organización, ni a ningún pastor, ni a ningún maestro de Biblia. Lo defiendo por encima, ni defiendo lo que enseña por encima de la palabra de Dios, de ninguna manera. Y ese énfasis es bien claro, especialmente cuando estudiamos la doctrina bíblica, porque hay diferencias. Entre los salvos hay muchas diferencias y a veces no hay chance, no hay oportunidad de platicar las diferencias, porque las posiciones muchas veces son dogmáticas, en todos los extremos son dogmáticas, cerradas a la discusión. Pero este foro trata de llevar al análisis a la Biblia. Ahí es donde debemos centrarnos. Así como vimos que Dios el Padre es Dios, que Jesucristo, el Verbo eterno, es Dios, el Espíritu Santo es Dios, es eterno. En Hebreos 9:14 dice, cuánto más la sangre de Cristo, quien por medio del Espíritu eterno, ese es otro nombre del Espíritu Santo, se ofreció sin mancha a Dios, purificará nuestra conciencia de las obras que conducen a la muerte, a fin de que sirvamos al Dios viviente. El Espíritu Santo es eterno, estaba ya desde el principio. El Espíritu Santo es omnipotente. Y veamos versículos que hablan específicamente del Espíritu Santo en estos términos. Es omnipotente. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Así que el santo niño que va a nacer lo llamarán Hijo de Dios. También es omnipresente. ¿A dónde podría alejarme de tu espíritu? ¿A dónde podría huir de tu presencia? Está hablando también del Espíritu Santo. También el Espíritu Santo es omnisciente. Eso significa todo lo sabe, todo lo comprende, todo lo entiende, no tiene dudas, no hay misterios para él. Dice en 1 Corintios 2, versículos 10 y 11. Ahora bien, Dios nos ha revelado esto por medio de su Espíritu, pues el Espíritu lo examina todo, hasta las profundidades de Dios. En efecto, ¿quién conoce los pensamientos del ser humano? Sino su propio Espíritu que está en él. Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios, sino el Espíritu de Dios. El Espíritu Santo es omnisciente. El Espíritu Santo también es la verdad. Y miremos en Juan 14, 17 y 1 Juan 5, 6. Dice, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede aceptar porque no lo ve ni lo conoce, pero ustedes sí lo conocen porque vive con ustedes y estará en ustedes. Esto ya lo leímos hace un rato. Este es el que vino mediante agua y sangre. Jesucristo no solo mediante agua, sino mediante agua y sangre. El Espíritu es quien da testimonio de esto, porque el Espíritu es la verdad. El Espíritu es la verdad. Textos basados en la persona del Espíritu Santo. Es creador. La tierra era un caos total, dice en Génesis 1:2. Las tinieblas cubrían el abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Pero si envías tu Espíritu, son creados y así renuevas la faz de la tierra. Él es el que también inspiró la escritura de la Biblia, la palabra de Dios, porque la profecía no ha tenido su origen en la voluntad humana, sino que los profetas hablaron de parte de Dios impulsados por el Espíritu Santo. Textos no sacados de contexto, que están hablando del Espíritu como una persona, y una persona que es Dios, la tercera persona de la Trinidad. Es una persona, el Espíritu Santo, con intelecto. Es una persona con emociones y es una persona con voluntad.
El Espíritu lo examina todo, hasta las profundidades de Dios, intelecto. No agravien, otra versión dice, no entristezcan, no contristen al Espíritu Santo de Dios con el cual fueron sellados. Si yo puedo entristecer al Espíritu Santo, quiere decir que el Espíritu Santo tiene emociones, se entristece. Todo esto lo hace un mismo y único Espíritu, quien reparte a cada uno según Él lo determina. El Espíritu Santo decidió qué dones le da a cada uno, que viene a ser salvo y que va a ser parte del cuerpo de Cristo y necesita equipamiento para ser valioso y también para edificación del cuerpo de Cristo. ¿Quién reparte eso? Como a Él se le ocurre, como Él cree, como Él sabe, como Él decide. El Espíritu Santo. O sea que Él hace el ejercicio de su voluntad a la hora de repartir. Él regenera al ser humano. Juan 3, 5 al 7 y Tito 3, 5. Dice, yo te aseguro que quien no nazca de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Está hablándole a Nicodemo respecto a la regeneración necesaria. Lo que nace del cuerpo es cuerpo. Lo que nace del Espíritu es espíritu. No te sorprendas de que te haya dicho, tienes que nacer de nuevo. Él nos salvó, no por nuestras propias obras de justicia, sino por su misericordia. Nos salvó mediante el lavamiento de la regeneración y de la renovación por el Espíritu Santo. Él es el que guía, dice y anuncia. Él es el que intercede por nosotros. Pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los guiará a toda la verdad. Él solo va a decir lo que Él oiga de parte de Dios. También en Romanos 8:26, asimismo, en nuestra debilidad el Espíritu acude a ayudarnos. No sabemos qué pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Esa labor de intercesión entre Dios y los hombres, hecha por el Espíritu Santo. El Espíritu también da órdenes. Él es el que llama a pastorear al rebaño. Miremos en Hechos 13:2, dice, mientras ayunaban y practicaban en el culto al Señor, el Espíritu Santo dijo, apártenme, apartadme ahora a Bernabé y a Saulo para el trabajo al que los he llamado. ¿Quién está dando la orden de apartarlos ahí? El Espíritu Santo. Y en Hechos 20:28, respecto al llamado pastoral, tengan cuidado de sí mismos y de todo el rebaño sobre el cual el Espíritu Santo los ha puesto como obispos. Cuando uno sirve al Señor, no es porque alguien lo nombró para servir. Uno no puede servir al Señor si no es un llamado de parte del Espíritu Santo. Los nombres del Espíritu Santo evidencian cualidades de Él. El Espíritu de nuestro Dios, Espíritu del Dios viviente, Espíritu del Padre, Espíritu de Cristo, Espíritu de su Hijo, Espíritu de Jesús, Espíritu Santo, Espíritu de vida, Espíritu de sabiduría y de revelación, Espíritu de fe, Espíritu de verdad, Espíritu de la gracia, Espíritu de adopción. ¿Cuántos apellidos tiene el Espíritu acá? Y cada uno de esos apellidos evidencia atributos de Él, cualidades de Él. Que el Señor los bendiga y vamos a orar para cerrar esta enseñanza. Señor, te damos gracias porque no hay ninguna ambigüedad de cómo opera el Espíritu Santo, de qué manifestación es la más importante que el Espíritu Santo y Dios espera de sus hijos, de los salvos, de los creyentes verdaderos. No hay ninguna duda. Perdónanos, Señor, si ha sido por falta de instrucción, por falta de interpretación correcta, por falta de estudio, de lectura de la palabra o por una lealtad que no está en el orden de prioridad que tú mandas. Perdónanos, Señor, si hasta el día de hoy hemos practicado cosas que realmente no tienen un respaldo bíblico. Perdónanos, Señor, pero queremos entrar a tu palabra, escudriñar tu palabra y que tú nos enseñes qué obra
es la que tú, por medio de tu Espíritu Santo, quieres y deseas y esperas que suceda en nosotros. Te alabamos, te bendecimos y oramos, Señor, en el nombre de Cristo. Amén.